Buenos días a todos. Muchas gracias por participar de esta charla en el marco de este encuentro virtual de LATAM Hospitals. Mi nombre es Claudia Elena, soy bioquímica y doctora en ciencias biológicas. Actualmente me desempeño como especialista de productos en las áreas de inmunología y biología molecular de Binerlab. En el día de hoy vamos a compartir la charla de T-Cruz y DNATest, un salto de calidad en el diagnóstico de Chagas congénito. Y bueno, espero que esta charla les resulte de interés y fundamentalmente de utilidad. Así que sin mayores presentaciones, comenzamos con la charla. Bien, vamos a hacer una breve introducción sobre lo que es la enfermedad de Chagas y algunos números para entender la relevancia del problema que nosotros estamos revisando, estamos tratando. La enfermedad de Chagas es una enfermedad tropical causada por el parásito de Trypanosoma cruzi, y es una enfermedad considerada como desatendida por la Organización Mundial de la Salud. Se transmite principalmente a los seres humanos y otros mamíferos por un insecto vector conocido como vinchuca. Hay 6 millones de personas infectadas en 21 países de América Latina y aproximadamente 8 millones de personas en el mundo. Se estima que esta infección causa alrededor de 14.000 muertes por año, y esta infección es la enfermedad parasitaria que mayor mortalidad tiene en la región. Hay distintas vías de transmisión de esta infección. Recién vimos que una de las vías de transmisión es la vía vectorial, o sea, a través de las heces de las vinchucas. El Chagas, en general, cuando se da esta vía vectorial, suele contraerse en las viviendas de zonas rurales o suburbanas. Las chinches o vinchucas tienen hábitos nocturnos y suelen vivir en el interior de estas viviendas, concretamente en las grietas de paredes y techos donde se reproducen. Por lo general, estos insectos son de hábitos nocturnos y entran en actividad por la noche para alimentarse. En general pican en zonas expuestas de la piel, como pueden ser la cara y los brazos, y defecan u orinan cerca de las picaduras. Los parásitos penetran en el organismo cuando la persona picada se frota instintivamente y empuja, digamos, las heces u orina hacia las picaduras, ojos u otras lesiones cutáneas abiertas. La enfermedad de Chagas también se puede transmitir, esto lo que vimos recién es la vía vectorial, también se puede transmitir a través de lo que se conoce como la vía transfusional, a través de la transfusión sanguínea o del trasplante de órganos, o a través de la vía oral por ingesta de alimentos contaminados, alimentos o líquidos contaminados con el parásito. Hay una cuarta vía de transmisión, que es la transmisión de madre infectada a su hijo durante el embarazo o en el parto, conocido como transmisión vertical. Actualmente, esta vía de transmisión es la que genera mayor número de casos nuevos a nivel global. El Chagas es una enfermedad parasitaria endémica que tiene su zona endémica principalmente en América Latina. Sin embargo, en las últimas décadas se observó con mayor frecuencia un número creciente de casos en Estados Unidos, en Canadá, en España e inclusive en países del Pacífico Occidental, como Japón y Australia. Dentro de lo que es Latinoamérica, Argentina es el país que tiene mayor cantidad de personas infectadas en números absolutos. De acuerdo con cifras oficiales, son 1.6 millones de personas las que tienen la infección en Argentina actualmente. Fruto de la globalización y los procesos migratorios, como dijimos, hay personas infectadas con Chagas en todo el mundo. Se estima que en Estados Unidos llega a haber hasta 300.000 casos de Chagas. En Europa principalmente hay entre 60.000 y 80.000 casos, concentrándose alrededor de 60.000 casos principalmente en España. E inclusive la diseminación ha llegado a países tales como Japón y Australia, con 3.000 y 1.500 casos respectivamente. Bien, como dijimos recién, esta infección es endémica en 21 países de América Latina, pero ha alcanzado una distribución mundial donde, si bien no es endémica, está presente y con números de casos crecientes.
Hay 70 millones de personas en el mundo con riesgo de contraer la enfermedad y 6 millones de infectados están o se encuentran en Latinoamérica. Como dijimos anteriormente, cada año mueren entre 12.000 y 14.000 personas producto de esta infección. Del total de personas infectadas, tenemos que 1,2 millones de personas son mujeres en edad fértil, o sea, son mujeres que potencialmente pueden transmitir la infección al bebé en el caso de quedar embarazada. Se sabe que cada año, se estima que cada año nacen 9.000 bebés con Chagas por transmisión vertical de la infección. Para poner en contexto este problema del Chagas congénito de transmisión vertical, sabemos que la prevalencia de Chagas en embarazadas puede ir del 0,3 al 40% según la zona geográfica evaluada. Se estima que entre el 4 al 10% de los niños que nacen de una madre con enfermedad de Chagas adquieren el protozoo durante la gestación. Si bien hay múltiples documentos y leyes que sugieren el estudio del embarazado y el niño, no en todos los servicios de salud materno-infantil se los realiza. El Chagas tiene cura, pero ¿qué pasa? Solo el 30% de las personas con enfermedad de Chagas en las Américas han sido diagnosticadas y solamente alrededor del 1% de las que padecen la enfermedad recibieron tratamiento. Existen 2 medicamentos específicos para tratar el Chagas, el Benidazol y el Nifurtimox, que fueron desarrollados hace más de 40 años. La tasa de curación es casi del 100% si se trata durante la fase aguda de la infección, pero se va reduciendo a medida que pasa el tiempo entre la infección y el inicio del tratamiento. Este último punto es especialmente importante cuando hablamos de tratamiento de los bebés recién nacidos que están infectados a través de la transmisión vertical. Para esto les voy a mostrar un trabajo publicado principalmente por investigadores de lo que es el CONICET y el Hospital Hospital de Niños Gutiérrez de Buenos Aires, donde hacen el seguimiento serológico de la respuesta serológica en niños tratados para la enfermedad de Chagas. Este seguimiento serológico se realiza a través de la detección de anticuerpos IgG en niños tratados con Benidazol. Y básicamente este gráfico muestra lo que es la respuesta del tratamiento a través del seguimiento serológico en niños menores de 2 años, que es la curva roja, y en niños mayores de 3 años. Fíjense que en niños menores de 2 años se observa una caída significativa de los títulos serológicos y la negativización en la mayoría de los casos a los 12 meses, previo a los 12 meses instaurado el tratamiento. En niños mayores de 3 años ya hay una caída más lenta de anticuerpos, hay gran variabilidad en lo que es la respuesta al tratamiento y pocos negativizan a largo plazo. El control exitoso de la transmisión vectorial y transfusional ha puesto de manifiesto la importancia para la salud pública de la enfermedad de Chagas congénito, que hoy en día es la principal vía de urbanización de la enfermedad de Chagas en áreas que no son endémicas para esta infección. En 2010, la OMS recomendó a los gobiernos poner en marcha sistemas de detección temprana de nuevas infecciones e infecciones congénitas en recién nacidos. Se estima que los casos nuevos de Chagas congénitos en regiones endémicas representaron hasta el 20%, entre el 20 y el 22% de todos los casos nuevos de enfermedad de Chagas. 6 años después, la Organización Panamericana de la Salud incorpora la enfermedad de Chagas congénito en iniciativa de eliminación de la transmisión materno-infantil. La iniciativa ETNI Plus, desarrollada por la OPS y OMS, tiene por objetivo lograr y mantener la eliminación de la transmisión materno-infantil de lo que son las infecciones por VIH, sífilis, la enfermedad de Chagas y la infección perinatal por el virus de hepatitis B como problemas para la salud pública en la región de las Américas. Es importante remarcar que estas 4 infecciones detectadas en la madre permiten acciones terapéuticas muy eficaces en la madre y sobre todo en el niño. Vamos a ver, para explicar un poco mejor esto, cómo es el algoritmo diagnóstico que se venía utilizando para el diagnóstico de los casos de Chagas congénito y la importancia de mejorar este algoritmo diagnóstico.
En aquellas madres con serología reactiva se estudia obviamente al bebé por métodos parasitológicos directos. Entonces se aplican el microhematocrito, este recién nacido, y si la observación del parásito en el microscopio da positiva, o sea, si se observa una parasitemia positiva, se considera infectado y se da inicio al tratamiento. Si en el bebé estos estudios de parasitemia dan negativos, se debe seguir por serología a partir de los 10 meses. Y a partir de los 10 meses se revisa por distintas técnicas, por al menos dos técnicas distintas, los ensayos serológicos. Si estas muestras están reactivas, se considera infectado y se inicia el tratamiento. Y si estas muestras no son reactivas, se da el alta de seguimiento. Y recién ahí se descarta la infección. Lo que sucede con estas técnicas, como vamos a ver más adelante, es que estas técnicas parasitológicas directas tienen muy poca sensibilidad, alrededor del 50% estamos hablando, y muchas veces no se llega por pérdida del seguimiento, por la pérdida de captación de esos potenciales pacientes infectados, a realizar las reacciones de serología debidamente para concluir o excluir definitivamente la posibilidad de infección en estos niños recién nacidos. Además, al aplicarse este algoritmo, es importante realizarse las siguientes preguntas. ¿Cuál es la prevalencia? La primera pregunta que surge es ¿cuál es la prevalencia de infección de Chagas en la población de embarazadas que estoy estudiando? La segunda pregunta de importancia es ¿qué porcentaje de estas embarazadas son estudiadas finalmente para Chagas? ¿Cuántas son detectadas por el sistema de salud? Y por último, ¿cuál es la cobertura en el diagnóstico de los neonatos? Les voy a poner un ejemplo en números. En Argentina, la cobertura en el diagnóstico de personas embarazadas es deficiente. Está reportado que llega casi al 60% en el sector público de salud. En el año 2019, según los registros del Sistema Nacional de Vigilancia, la prevalencia de la infección por T-Cruz en personas gestantes fue de alrededor del 2%. Sin embargo, la cobertura en el diagnóstico de los neonatos es aún más deficiente. En el mismo año solo fueron estudiados o notificados 179 niños de los 3.096 gestaciones registradas en el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Por lo cual, como podemos ver, el algoritmo actual tiene importantes limitaciones. Primeramente, la utilización de los métodos directos. Estos métodos directos tienen una sensibilidad, métodos de detección directos parasitológicos tienen una sensibilidad variable, que muchísimo depende de la experiencia del operador, de la calidad de la muestra tomada y del tiempo transcurrido entre la obtención de la muestra y el momento en que se realiza la observación microscópica. Además, se sabe que la sensibilidad del micrométodo metacrito está entre el 45 y el 70% en centros de referencias, que en estos centros de referencia donde está el personal altamente entrenado. En centros asistenciales que contienen o que cuentan con personal con menos experiencia en este tipo de diagnóstico, la sensibilidad puede decaer a valores cercanos hasta el 20% según distintos reportes. O sea que la principal limitación de estos métodos parasitológicos directos está en la sensibilidad. Tiene una sensibilidad entre el 40 y el 70%, lo cual prácticamente la mitad de las muestras que nosotros vamos a estar detectando como negativas tiene posibilidades de ser positivas, pero debido a un problema de sensibilidad del método las estamos perdiendo. Por otro lado, requieren un tiempo mínimo de observación al microscopio de 20 minutos. Y por otro lado, no pueden ser evaluados mediante programas de control de calidad, por lo que no se pueden implementar acciones para la mejora continua de la calidad del diagnóstico. ¿Qué pasa con los métodos serológicos dentro de este algoritmo de detección de Chagas congénito? Para la aplicación de estos métodos serológicos se requiere esperar hasta la desaparición de los anticuerpos maternos, que se da, por eso es que se exige esperar o hacer el seguimiento de los bebés hasta los 10 meses de vida. Recién a los 10 meses de vida, de ahí en adelante se pueden aplicar metodologías serológicas, porque si no estaríamos revisando presencia de anticuerpos maternos. ¿Qué pasa? El seguimiento de los bebés hasta los 10 meses de vida muchas veces hace que se pierdan los pacientes potencialmente infectados. Fíjense,
que en el sistema de salud de Argentina está reportado que solo entre el 22 y el 44% de los casos se estudia hasta los 10 meses de vida, lo que representa una pérdida de oportunidades de diagnóstico que puede llegar hasta el 80% de los niños expuestos. ¿Y qué pasa con las pruebas moleculares de T-Crucis? ¿Por qué no estaban incorporadas dentro de lo que es el algoritmo diagnóstico de Chagas congénitas? Las técnicas de PCR para Chagas se vienen utilizando desde los años 90. Con el advenimiento de la técnica de real-time, esta técnica también se utilizó con resultados promisorios para el diagnóstico de pacientes con infección por T-Crucis. A su vez, la técnica de diagnóstico por qPCR tiene varias ventajas sobre las técnicas de PCR de punto final. ¿Cómo son? Presentan menor riesgo de contaminación, poseen un control interno de amplificación, lo que permite eliminar falsos negativos por inhibición de la reacción. Se pueden llegar a cuantificar mediante una curva de concentración conocida y requieren menores tiempos de procesamiento. Aún teniendo buenos resultados, estas técnicas de qPCR no habían sido incorporadas dentro del algoritmo de Chagas congénito hasta hace poco tiempo. Y esto es porque revestían gran variabilidad entre los distintos laboratorios donde se realizaban estas técnicas de real-time, lo que abrió, digamos, o lo que puso de manifiesto la necesidad de estandarización de estas técnicas de qPCR. En este contexto, y tomando en cuenta las necesidades antes mencionadas, es que se desarrolló un proyecto a través de un consorcio público-privado entre investigadores del INGEBI, de CONICET y DINERLAB para el desarrollo y la validación de un método para la detección de DNA de Trypanosoma cruzi por técnicas de PCR en tiempo real. Esta metodología actualmente ya se encuentra registrada en varios países y se está comercializando y toma el nombre de T-Cruci DNA Test, que es la metodología que les voy a contar a continuación en esta presentación. Esta técnica de T-Cruci DNA Test son reactivos para uso que están validados como uso de diagnóstico in vitro. Esto es muy importante porque no todas las metodologías son IVD, en lo que respecta a detección del genoma de Trypanosoma cruzi. Además, utiliza un mínimo volumen de muestra, permite la verificación del proceso completo, posee control interno de amplificación, posee control positivo y control negativo. Es adaptable a todos los termocicladores de PCR en tiempo real, está validado en múltiples plataformas. Y por último, posee altos valores de sensibilidad y especificidad, como vamos a ver en los parámetros de performance, lo que permite otorgar resultados confiables y no presenta reactividad cruzada con otros patógenos. Bien, para conocer un poco más sobre esta metodología vamos a ir respondiendo distintos interrogantes que van surgiendo acerca de esta técnica de T-Cruci DNA Test. La primera pregunta es: ¿qué región del genoma de T-Cruci se amplifica con esta metodología? Bien, las secuencias de cebadores presentan alta homología con una gran variedad de secuencias de referencia clínicamente relevantes según análisis informáticos realizados. Dichas secuencias pertenecen a la región satélite altamente repetitiva del genoma de T-Cruci, la cual está altamente conservada en todos los genotipos o unidades de tipificación de T-Cruci. La detectabilidad de todas las UDTs relevantes de infección de T-Cruci en humanos está garantizada con el diseño de las secuencias de los cebadores y de las sondas del producto en cuestión. ¿En qué se basa esta técnica de qPCR para la detección de T-Cruci? El método se basa en una prueba de amplificación in vitro de ácidos nucleicos para la detección de secuencias de DNA del parásito en sangre humana, mediante el uso de sondas Taqman utilizando la metodología de real-time PCR. Las sondas utilizadas en la detección del genoma de T-Cruci están conjugadas al fluoróforo FAM, que es el canal utilizado obviamente para la detección entonces de los genomes de los productos de amplificación del parásito. Mientras que las sondas de amplificación del control interno están conjugadas a el fluoróforo BIC, con lo cual se utiliza este canal para su detección. En este videito de acá se puede ver el principio de las sondas Taqman, en los cuales los cebadores se unen
y por amplificación de la polimerasa produce la hidrólisis de la sonda específica que reconoce la secuencia de amplificación del producto amplificado, y como esta polimerasa tiene actividad 5', 3' nucleasa, cuando pasa por la región donde está unida la sonda, produce la hidrólisis liberando el fluoróforo. Por lo tanto, los niveles de fluorescencia son directamente proporcionales a la cantidad del producto formado. Bien, este sistema además tiene o está diseñado para que pueda utilizar el sistema UDG de purificación de DNA. La incubación con UDG previene la amplificación por carryover previo a la reacción de amplificación específica. O sea, en estas reacciones de amplificación se reemplaza la timina por la incorporación de uracilos. Entonces, cuando yo voy a hacer un nuevo, round de amplificación de muestras, se previene la contaminación porque se hace una preincubación de el tubo que voy a alargar en la nueva reacción de real time, y se hace una incubación con el sistema de uracil DNA glicosilasa. De existir productos contaminantes, van a tener incorporado uracilos en lugar de timina, y esta UDG va a promover la hidrólisis de estos productos, justamente previniendo la contaminación en las sucesivas reacciones de amplificación. Los DNA target o las secuencias naturales de DNA no tienen uracilos, sino que contienen timinas, por lo cual no van a ser susceptibles a la degradación por el sistema de UDG. De esta forma, este sistema previene la amplificación por carryover previo a la reacción de amplificación específica. Bien, ¿qué muestras se utiliza? El procedimiento completo consiste en la purificación del DNA a partir de la muestra de sangre entera recolectada con anticoagulante EPTA, seguido de la amplificación de regiones específicas del genoma del patógeno. No usar muestras con heparina, ya que está demostrado que la heparina puede inhibir la reacción de amplificación. ¿Cómo procesar y conservar las muestras? Los ensayos moleculares son particularmente sensibles a las condiciones preanalíticas subóptimas, por lo cual la calidad de la muestra a utilizar es fundamental. Si la muestra se procesa en el momento, se debe hacer la extracción o purificación del DNA y se realiza la reacción de amplificación. O bien se puede realizar la extracción del DNA y conservar el iluato a menos 20 grados o a las condiciones recomendadas por el fabricante del kit de purificación. Si la muestra no se procesa en el momento o no se va a purificar inmediatamente o se necesita derivar la muestra a otro centro de salud donde se procese la metodología por real time, la muestra se puede conservar entre 2 a 10 grados, o sea, en forma refrigerada o a temperatura ambiente, con soluciones conteniendo guanidina, tal como el buffer guanidina EPTA en relación 1 a 1 con la muestra de sangre entera. Como alternativa, la muestra de sangre entera puede ser congelada hasta el momento de realizar la extracción del DNA. Ambas alternativas son muy importantes para una correcta conservación de la muestra hasta el momento en que se realiza la extracción o para el envío o la correcta conservación a través de soluciones que contienen el agente caotrópico guanidina EPTA. Bien, ¿qué método de purificación de DNA se utilizan para estas pruebas? Para estas pruebas se recomienda la utilización de sistemas comerciales destinados a la extracción de DNA genómico a partir de sangre entera. Se aconseja que el DNA sea extraído preferentemente con sistemas comerciales que empleen columnas o partículas magnéticas por su mayor grado de purificación y reproducibilidad en los resultados. ¿Qué tipo de controles posee esta prueba de qPCR? La prueba de T-Crucis de DNA Test contiene 3 tipos de controles: el control negativo, el control interno de amplificación y el control positivo. El control negativo de reacción confirma la ausencia de contaminantes. Para esto se utiliza agua libre de nucleasas como muestra, y en el caso de que se obtenga un resultado positivo para este control, se invalida la corrida. Se debe repetir la prueba buscando las posibles fuentes de contaminación y eliminándolas. En segundo lugar,
es necesario, digamos, procesar un control interno de amplificación. Este control interno se agrega al momento de realizar la extracción de la muestra. Este control interno de amplificación es una fuente exógena de DNA que se copurifica con la muestra. Este control es un control del proceso, tanto de la extracción, e indica la ausencia de inhibidores en la reacción de amplificación. Y por último, el control positivo de T-Cruci se utiliza para correr controles de amplificación fuertes y débiles en cada prueba a partir de diluciones seriadas del reactivo del control positivo que viene incluido en el kit. Estos controles permiten confirmar la funcionalidad del sistema conformado por las enzimas y sondas que forman parte del mix de reacción. Bien, ¿en qué termocicladores de real-time se puede procesar el ensayo de T-Cruci DNA test? Esta prueba puede adaptarse en principio a todos los termocicladores de real-time PCR, porque todos los termocicladores van a poder leer los fluoróforos FAM y VIC, que van a ser las ondas que van a estar conjugadas para la amplificación de los genes de T-Cruci y el control interno de amplificación, respectivamente. La prueba de T-Cruci DNA test fue validada en los siguientes termocicladores: Step One Plus y AVI 7500 de Applied Biosystem y Rotor Gene Q de Qiagen. Bien, hablemos un poco de las especificaciones del ensayo. Dentro de los parámetros que se evaluaron tenemos lo que son la sensibilidad analítica. Esta técnica tiene un límite de detección de 0,148 parásitos por mililitro. Tiene una especificidad analítica en la cual en estos estudios se demostró que no tiene reactividad cruzada con otros parásitos con secuencias de ADN, como pueden ser Trypanosoma rangeli y especies de Leishmania que coexisten en la misma región endémica de T-Cruci. Se evaluó asimismo el rango lineal y presentó respuesta lineal entre 0,5 a 1 a 10 a la 5 parásitos por mililitro. Con lo que respecta a los estudios de sensibilidad y especificidad clínica, tenemos que se evaluó, digamos, los distintos parámetros de performance en la población de bebés y niños con Chagas congénito. Para la validación clínica fueron enrolados 265 pacientes y se seleccionaron para el análisis final 165 casos para el análisis comparativo. De los 11 casos con infección por transmisión vertical, se detectaron 5 casos mediante microhematocrito dentro de los 2 meses posteriores al nacimiento. Y los otros 6 casos recién fueron detectados a los 10 meses mediante serología. La real-time desarrollada, o sea, a través del método de T-Cruci DNA test, detectó 9 de estos casos congénitos dentro de los primeros 2 meses de vida. Los parámetros de sensibilidad y especificidad clínica de ambos métodos quedaron de la siguiente forma, entonces. El T-Cruci DNA test mostró una sensibilidad del 81,82%, mientras que las técnicas de microhematocrito, la sensibilidad fue del 45%. Fíjense que perdemos casi la mitad de muestras positivas con este micrométodo. Y la sensibilidad en lo que respecta al T-Cruci DNA test es prácticamente el doble. Ambos métodos mostraron una excelente especificidad clínica. En el caso de el microhematocrito se sabe que la especificidad clínica es del 100%, es el método referido hasta el momento como referencia, y el T-Cruci DNA test mostró una especificidad del 98,7%. Pero fíjense cómo es la diferencia en lo que respecta a la técnica molecular, una sensibilidad superior al 80% y un microhematocrito donde la sensibilidad se situó cercano al 40%. Bien, este es un trabajo que se hizo a través de este consorcio público-privado, donde participaron, digamos, donde en el desarrollo de este kit, de T-Cruci DNA test, se realizó con investigadores del INGEBI de CONICET, Instituto Malbrán y DINERLAB. En este trabajo publicado se evaluó justamente de forma prospectiva en distintos centros
la performance del kit de Real-Time PCR para el diagnóstico temprano de la enfermedad congénita de Chagas. Pueden revisar con mayores detalles cómo fue el trabajo planteado, pero inicialmente se enrolaron 622 binomios, o sea, madre e hijo, para el estudio de la posibilidad de transmisión de Chagas congénito en 5 maternidades de salud pública de Argentina. En el grupo 1 se consiguieron analizar muestras de cordón umbilical y de sangre periférica en el momento, digamos, de 24 horas posterior al nacimiento de los bebés de madres infectadas. Se volvió a tomar muestra entre las semanas 2 a 28 para obtener una nueva muestra de sangre venosa periférica y se lo siguió por serología luego a los 10 meses. Hay un segundo grupo que se estudió entre los 4 días a 22 semanas, donde se obtuvo sangre venosa periférica para lo que era el diagnóstico de Chagas congénito, y se volvió a obtener muestras posteriores a los 10 meses para realizar los ensayos serológicos. En total, se consiguieron recolectar para muestras de micromatocrito y qPCR un total, y de serología a los 10 meses, un total de 370 muestras. Acá parte de los resultados que se obtuvieron con este trabajo. Estos son los resultados obtenidos para sangre de cordón, para sangre venosa periférica, a través del micrométodo y de las metodologías de qPCR. Sangre de cordón, fíjense que la metodología de PCR, estos son los gráficos ROC, donde en el eje de la Y figura la sensibilidad obtenida y en el eje de las X la especificidad. Fíjense que la qPCR, ya en muestra de sangre de cordón, prácticamente duplica la sensibilidad obtenida por el micrométodo, teniendo en ambos casos muy buenos resultados para lo que es la especificidad. En lo que es sangre venosa periférica, se obtuvieron resultados similares en lo que respecta a la qPCR, donde se ve que tiene una mayor sensibilidad diagnóstica respecto a la detección realizada por micrométodo, y en ambos casos con muy buena especificidad. De los 370 casos que completaron el diagnóstico, el trabajo habla que se detectaron en total 14 bebés infectados, lo que habla de una transmisión en el 3,78% de los casos. La sensibilidad y especificidad de la qPCR fue mayor en sangre periférica alrededor del mes de vida que en sangre de cordón umbilical. Para este caso, la sensibilidad del ensayo de qPCR en sangre venosa periférica estuvo alrededor de mayor del 75%, con un 99% de especificidad respectivamente. Los valores predictivos positivo y negativo fueron del 80% para la qPCR con respecto al 50% de lo que se refiere a este valor predictivo positivo obtenido para las muestras de sangre de cordón. O sea que lo que quiero decir con este trabajo es que se obtuvo, obviamente, se puso en evidencia la mayor sensibilidad de la detección por qPCR cuando comparamos con los resultados obtenidos con el micrométodo, ya sea en sangre de cordón y sangre periférica, y si se comparan los valores obtenidos por qPCR en sangre venosa periférica en sangre de cordón, la muestra de sangre venosa periférica resultó ser una muestra en la cual se puede obtener mayores valores de sensibilidad para la detección de la transmisión de T-cruzi. Bien, en un segundo informe que fue publicado, fue realizado por el Instituto Nacional de Parasitología, Dr. Mario Fatala Chabem, el Instituto Luis Malbrán y el Ministerio de Salud de Argentina, se publicó un informe técnico acerca de la implementación de PCR en tiempo real en el diagnóstico de la infección vertical por Trypanosoma cruzi. En este informe se sabe que la evaluación de la precisión diagnóstica de la qPCR se realizó comparando los resultados obtenidos con distintos ensayos con kits comerciales. Uno de los ensayos en los cuales se revisó la performance fue
la evaluación del ensayo de T-Crucis y de DNA test. Para esto, se analizó un panel conformado por 90 muestras de sangre, 40 muestras positivas y 50 muestras negativas, y se comparó la metodología con una técnica de qPCR de DNA satelital que fue realizada en el INGEDI y desarrollada por investigadores de CONICET. Cuando se comparan los parámetros o los resultados obtenidos con el kit de T-Crucis DNA test, se obtiene o se ve que esto tiene una sensibilidad del 97.5%, una especificidad del 100% y una concordancia del 98.89% contra la otra metodología de qPCR. Solo una muestra referida como positiva de él no fue detectada correctamente por el kit de T-Crucis DNA test. En un segundo ensayo se evaluó un panel de muestras de pacientes con infección por T-Crucis que estaban conservadas en buffer guanidina alta. De estas muestras se analizaron 116 muestras provenientes de niños, 92 casos infectados y 24 muestras negativas. La extracción de DNA se realizó por el método de columnas de Roche y dentro de los métodos ensayados se ensayó la performance de T-Crucis DNA test versus otros ensayos comerciales, como son Feltona y Certest, y se comparó con la metodología desarrollada de qPCR DNA satelital desarrollada por los investigadores de CONICET. En este caso, si bien no está el trabajo publicado aún, el informe sí muestra que las 4 qPCR mostraron una mayor sensibilidad para el diagnóstico de la infección por T-Crucis en muestra de pacientes pediátricos y confirma, o mejor dicho menciona, que el ensayo de Binet fue el que mostró mayor sensibilidad. Las 4 qPCR mostraron 100% de especificidad para la detección del DNA parasitario en las 2 muestras, en las 2 cohortes de pacientes estudiados. Los ensayos comerciales tuvieron una mayor tolerancia a la presencia de inhibidores de la PCR, con un menor número de muestras con valores del control de amplificación fuera de rango. Y los resultados de este trabajo respaldan la implementación del uso de ensayos comerciales para el diagnóstico de la infección por T-Crucis. Bien, por último, se mencionan en este informe técnico los resultados de la implementación de metodologías de qPCR en distintos centros de salud. Uno de ellos es el CEMAR, que es el Centro de Especialidades Médicas y Ambulatorias de Rosario, donde se presentan los resultados de la implementación de estudios de qPCR para los años 2015 y 2016. Se realizó estos ensayos de real time en muestras de 480 hijos de gestantes positivas y en 10 de estos casos se confirmó la infección por T-Crucis, lo que habla de una incidencia de infección o de transmisión vertical, mejor dicho, del 2,1% de los casos. En este estudio no se pudo evaluar la sensibilidad y especificidad del qPCR porque no se pudo completar en todos los casos el algoritmo completo, ya que, como se trata mayormente de muestras derivadas o de población migrante, no se presentaron para hacer el seguimiento correspondiente a las pruebas serológicas, por lo cual estas pruebas serológicas resultaron incompletas en muchos de los casos, ya que, como recuerdan, este seguimiento requiere que se haga más allá de los 10 meses del nacimiento del bebé. Se destacó que de los 10 pacientes infectados, estos 10 pacientes mostraron qPCR positiva en la primera muestra evaluada, mientras que fue necesario analizar entre 2 y hasta 3 muestras para detectar el parásito al microscopio. Entonces, fíjense lo importante de ya tener una metodología con una sensibilidad apropiada, justamente para no perder casos con necesidad de subsiguientes testeos y para no perder el seguimiento de estos pacientes. Por último, mencionarlos la aplicación de otro estudio. En otro estudio se presentaron los resultados de la implementación de qPCR en el diagnóstico de infección vertical por T-Crucis en un proyecto que se denomina Unidos por la Salud Materno-Infantil en la Triple Frontera del Chaco, que se da en el marco de un programa regional de aplicación de la estrategia del ETNI Plus diseñado por la OMS. En este programa se hace el control de la persona gestante utilizando pruebas rápidas en terreno. En aquellas embarazadas que dieran positivos por pruebas rápidas se hace la confirmación luego de los casos positivos por pruebas serológicas en el laboratorio.
Se implementa qPCR en 2 muestras a diferentes tiempos y la prueba serológica a los 10 meses de edad. En este estudio son un total de 47 niños estudiados. 2 muestras resultaron con resultados de qPCR detectables en 2 muestras consecutivas y el 45% de las muestras, las 45 muestras restantes fueron no detectables por qPCR con serologías no reactivas una vez cumplidos los 10 meses de edad. Esto se correlaciona con la elevada especificidad obtenida en la validación de las metodologías de Real-Time PCR. Por último, este informe técnico elaborado menciona las ventajas que un poco fuimos revisando en los estudios de performance que venimos viendo de la presentación, menciona las ventajas de la incorporación de las técnicas de qPCR al algoritmo diagnóstico. Entre ellas se destacan la mayor sensibilidad de esta metodología, ya que con una primera muestra se puede diagnosticar la mayoría de los casos de transmisión vertical de T-crucing. Las metodologías de qPCR son automatizables y tienen menor dependencia del operador, lo cual permite procesar un mayor número de muestras de modo simultáneo. Las muestras pueden a su vez transportarse a temperatura ambiente o, como vimos antes, siguiendo ciertas consideraciones de conservación que son fácilmente alcanzables, lo cual permite que el viaje a posibles centros de derivación, lejos de la toma de la muestra, pueda implementarse y justamente esta metodología puede implementarse en la rutina de distintos laboratorios. Y a su vez permite la estandarización, utilizando normas de calidad para laboratorios clínicos y la aplicación de programas externos de calidad. Todos estos resultados que fueron presentados en este informe técnico llevan hacia la implementación de PCR en tiempo real en el diagnóstico de la infección vertical por Trypanosoma cruzi. Dentro de los lineamientos, de los nuevos lineamientos que respecto al manejo del neonato nacido de persona con infección confirmada por Chagas, tenemos que en personas recién nacidas y menores de 1 año, lo primero que se debe realizar son métodos parasitológicos. Estos métodos parasitológicos, de estar disponibles, el método recomendado son las reacciones de Real-Time PCR. De no estar disponibles o no poder derivarlas a un centro que pueda procesarla a través de esta metodología, se recomienda seguir aplicando los métodos de detección, los métodos parasitológicos directos. Pero lo importante es que ya se incorpora la qPCR dentro del algoritmo diagnóstico y con una mayor sensibilidad de detección. Si esa muestra ya da positiva por esta metodología, indica una infección confirmada y la indicación de iniciar el tratamiento específico. Si estas determinaciones dan negativas, se lo sigue por serología, a los cuales hay que esperar que el bebé cumpla más de 10 meses de vida y realizar la serología por 2 técnicas distintas. Recién ahí, con un resultado negativo, se excluye la posibilidad de infección y se da el alta de seguimiento. Por lo tanto, el nuevo algoritmo diagnóstico tenemos que utiliza la qPCR desde las 24 horas hasta los 10 meses de vida, preferentemente antes del alta del centro asistencial. Por otro lado, se propone incluir la determinación de qPCR al algoritmo actual como método parasitológico de elección cuando esté disponible. En caso de no estar disponible, se realiza otro método parasitológico como es la observación microscópica. En el caso de que la qPCR resulte detectable, ya es diagnóstico y confirma el diagnóstico de infección. En el caso de que la qPCR no resulte detectable, se debe realizar serología hasta los 10 meses de vida del bebé. Bien, en conjunto, la información que presentamos dentro de lo que es el nuevo algoritmo diagnóstico y los datos de desempeño del T-crucing DNA test, tenemos que, de acuerdo a las evaluaciones realizadas, la implementación de los ensayos de qPCR permitirá mejorar la detección temprana de casos, proporcionando a su vez registros más precisos sobre la cantidad de bebés nacidos de madres con enfermedad de Chagas en países endémicos y no endémicos. El ensayo de qPCR de T-crucing DNA test mostró una mayor sensibilidad diagnóstica y elevada especificidad en comparación con los métodos parasitológicos directos, lo que lo convierte en una herramienta de esencial importancia en el diagnóstico de casos de transmisión vertical de Chagas. Y por último,
sabemos que la implementación del diagnóstico por qPCR dentro del algoritmo diagnóstico de Chagas congénito contribuye a maximizar el tratamiento oportuno de los recién nacidos infectados, con un alto impacto en salud pública. El éxito terapéutico es inversamente proporcional a la edad de inicio, por lo que el diagnóstico y tratamiento temprano mejoran el pronóstico y las posibilidades de curación. Bueno, por último, no queríamos dejar de mencionarles, el 14 de abril, todos los 14 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad de Chagas, para concientizar sobre esta enfermedad desatendida. Se celebró por primera vez el 14 de abril de 2020, luego de la aprobación, del proyecto para instaurar este día, a partir de la Asamblea Mundial de la Salud de la OMS del año 2019. Lo importante y lo que tenemos que tener en claro es que el Día Mundial del Chagas busca concientizar, visibilizar y dar atención al Chagas y elevar el nivel de conciencia en todos sobre la importancia de mejorar la detección precoz, lograr la ampliación de la cobertura del diagnóstico y el acceso equitativo a la atención clínica para esta patología. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Quedamos atentos a las preguntas que puedan llegar a surgir. Espero que la información que ha sido presentada haya resultado de interés y por sobre todo de utilidad. Bueno, muchas gracias.